Muy buenas noches, Máster Leonor Sánchez. Este es nuestro grupo de matemáticas. Vamos a hablar acerca de las conciencias lingüísticas. Mi grupo está formado por Roberto Reyes, Yuri Sánchez, Zoila Machuca, Carmen Salarriaga y mi persona, Carla Landívar. Las conciencias lingüísticas es la habilidad que permite al niño reflexionar sobre el lenguaje oral. Son conocimientos esenciales para el ser humano. Sensibilidad de los hablantes hacia la naturaleza de la lengua, su aprendizaje, enseñanza y comprensión del papel que desempeña en la vida de los seres humanos. Anima a los alumnos a formular preguntas acerca del lenguaje. En lo referente al aprendizaje, enseñanza de lenguas. Se trata de mejorar el nivel de competencia del estudiante, sensibilizándolo sobre qué significa el lenguaje y la comunicación, la adquisición del lenguaje y el uso de la lengua. Para identificar y segmentar o combinar las unidades léxicas, tenemos dos conciencias, la fonológica y la léxica. La fonológica es la capacidad o habilidad que posibilita a los niños y niñas a reconocer, identificar y manipular los sonidos. ¿A qué nos referimos? A los fonemas, que componen a las palabras. Mientras que la conciencia léxica es la habilidad que reconoce, manipula las palabras en el lenguaje hablado y escrito. Esta habilidad es esencial para el aprendizaje, la lectura y escritura. A continuación, mi compañera Zoila Machuca. Buenas noches, máster. Adicional a las conciencias que mi compañera acaba de nombrar, tenemos la conciencia semántica, la cual tiene la capacidad de otorgarle un significado o denominar un elemento a un objeto dependiendo del contexto. Es decir, esta habilidad metalingüística es muy importante para el proceso de comunicación e interpretación del lenguaje hablado y escrito. Por otro lado, la conciencia sintáctica es otra habilidad que nos da a conocer que existen reglas al momento de estructurar oraciones. Le permite al estudiante tener concordancia de género y número, combinando orden y formando así un mensaje coherente. A continuación, mi compañera Carmen. Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre el currículo de educación inicial, las destrezas asociadas al trabajo con una de cada una de las conciencias lingüísticas. La conciencia fonológica. Su destreza es identificar auditivamente el fonema mediante sonido al iniciar las palabras más utilizadas. Por ejemplo, el desarrollo de la destreza aplicada a la conciencia fonológica con rimas, con las vocales y mediante una música. La conciencia léxica. Su destreza, expresarse utilizando oraciones cortas y completas, manteniendo el orden de las palabras. Por ejemplo, mediante imágenes se puede realizar oración y así el niño desarrolla su conciencia léxica. En la conciencia sintáctica, su destreza es escribir oralmente imágenes, gráficos y digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan a los objetos que se observan. Por ejemplo, mediante alguna imagen, mediante imágenes se pueden ir ordenando las oraciones, así ellos, por el motivo de que ellos no pueden leer por ahora, mediante imágenes ellos pueden ordenar una oración. La conciencia semántica, su destreza, es comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en cómo se interactúa. Mediante imágenes y objetos aumenta su desarrollo léxico. A continuación, mi compañero. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el currículo de primer año de Educación General Básica. Destrezas asociadas al trabajo con cada una de las conciencias lingüísticas. Conciencia fonológica, la destreza de aquella conciencia es adaptar el tono de voz, los gestos, la entonación, el vocabulario a diversas situaciones comunicativas según el contexto y la intención. Un ejemplo, tenemos la casa, entonces en lo que vamos a trabajar aquí es que vamos a hacer de que el estudiante se adapte al tono, a la voz o a la entonación de que nosotros como docentes le vamos a presentar al estudiante. Ejemplo, también tenemos cuentos de las vocales para desarrollar las destrezas aplicadas a la conciencia fonológica. Como podemos ver aquí en la presentación, tenemos un pequeño cuento sobre las vocales. Conciencia léxica.
La conciencia léxica, la destreza es distinguir expresiones y tonos dialectales del habla castellana para interactuar con respecto y valorar las diversas culturas del país. Tenemos como un pequeño ejemplo hacer oraciones con 3 palabras, contenidos o artículos. Tenemos a una niña en una cama, podemos decir, la niña duerme. Al otro está en el peluche como un niño, el niño está sentado. Eso vendría a ser como a distinguir las expresiones y los tonos dialectales del habla. Conciencia sintáctica. La destreza es escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el entorno personal. Conciencia semática. Las destrezas son diferencias entre imagen y texto escrito en diversos materiales impresos del entorno. Un ejemplo tenemos, qué sé yo, nosotros como docentes vamos a llevar una ficha de actividad, una hoja de actividad para realizar con el estudiante dentro del aula. Vamos a hacer que ellos identifiquen o diferencien la imagen y el texto escrito. Por decirlo, tenemos el ramo. Nosotros podemos decirle, señálame cuál es el ramo, cuál es la cara, cuál es los macarrones, cuál es el perro, el burro. O sea, vamos a como que el estudiante identifique por mediante palabras o los textos escritos las imágenes relacionadas. A continuación, mi compañera Yuri. Yo les voy a hablar acerca de la conciencia léxica. La diferencia se basa únicamente en el currículo. En el currículo de educación inicial trabajamos a través de canciones, sonidos, trazos, para diferenciar y reconocer cada palabra. Es la primera reflexión sobre la producción verbal del infante, para que pueda expresar ideas y manipulen las palabras dentro del contexto de la misma. A diferencia que en el currículo de educación básica nos ayuda en la categoría gramatical, formando oraciones que se componen de palabras, después de pasar a las unidades silábicas y finalmente las unidades fonémicas que se componen las sílabas. Bueno, de nuestra parte, esta ha sido toda nuestra exposición del grupo. Muchísimas gracias.